¿Es posible reducir la doble antiagregación a menos de un año en síndrome coronario agudo? Desde el año 2001 hemos incorporado la doble antiagregación plaquetaria por 12 meses debido a la reducción de eventos isquémicos observada en el estudio PCI-Cure. Con el devenir de los años hemos incorporado antiplaquetarios más potentes que redujeron los eventos isquémicos a expensas de un aumento en el sangrado mayor. Y cuando analizamos los predictores de mortalidad independiente un año, observamos eventos isquémicos como infarto y revascularización, pero también el sangrado predice mortalidad. De esta manera se han diseñado estudios de doble antiagregación con duración menor a 12 meses. El estudio Smart Day, Global Leaders, Smart Choice, Stop That 2, Twilight y presentado este año el estudio TAICO. Cuando analizamos el diseño de estos pacientes es aleatorizado y abierto, la duración de la doble integración es distinta, estudios que duran un mes, 3 meses y 6 meses. Por otra parte, cuando se suspende la doble integración plaquetaria que se continúa con monoterapia con P2Y12 potente como el ticagrelor, la angioplastia de estos pacientes fue con stent de segunda generación y el diseño presentaban distintos puntos finales primarios. De esta manera que al comparar estos estudios el análisis se torna complejo, debido a que encontramos angioplastia en angina crónica y en síndrome coronario agudo. Se comparan estrategias de 12 meses versus 1, 3 y 6 meses. Para prevención secundaria se utilizó monoterapia con diferentes inhibidores P2Y12 y por otra parte tienen diseños con distintos puntos finales. Respecto a la presentación clínica, únicamente 2 estudios incorporaron en su totalidad a pacientes con síndrome coronario agudo, el estudio SMART-Day y el estudio TAICO, con bajo reclutamiento de pacientes. El resto de los estudios incorporaron síndrome coronario agudo con un porcentaje entre 38 y 64%. Entonces nos preguntamos, ¿por qué deberíamos indicar doble antiagregación por menos de 12 meses? Por una parte, podríamos disminuir el riesgo de sangrado y por otra parte, podríamos exponer a nuestros pacientes a eventos isquémicos. Entonces nos preguntamos, ¿disminuye la mortalidad esta estrategia? ¿Se asocia a menor sangrado? ¿Aumentan los eventos isquémicos? ¿Cómo interpretar el punto final combinado de eventos adversos clínicos netos? Para responder la pregunta de mortalidad, analizamos un análisis post-hoc del estudio Global Leaders de pacientes con síndrome coronario agudo. El diseño de Global Leaders aleatorizó pacientes a recibir durante un mes aspirina y ticagrelor y luego continuaban en monoterapia con ticagrelor respecto a la terapia convencional de 12 meses de aspirina y ticagrelor. Y este estudio que tuvo en su endpoint primario, mortalidad por todas las causas e infarto de miocardio con nueva onda Q, no se observó diferencia significativa ni superioridad en este endpoint primario. Cuando observamos la mortalidad total en los estudios, observamos que no hay diferencia significativa entre ninguna de las dos estrategias. De manera que la mortalidad parecería no ser un argumento para indicar esta estrategia. Por otra parte, nos preguntamos, ¿se asocia menor sangrado? Para responder esta pregunta, acudimos al estudio Twilight, que en su endpoint primario incluyó sangrado. El estudio Twilight incluyó pacientes que tenían angioplastia exitosa con DES y una característica adicional clínica o angiográfica de alto riesgo, como troponina positiva, diabetes, edad de 65 años o lesión trombótica. Sin embargo, excluyó pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, angioplastias de urgencia, CV previo y riesgo elevado de sangrado. De esta manera, que reclutaba a los pacientes y los aleatorizaba recién a los 3 meses, excluyendo a todos aquellos pacientes que habían presentado eventos adversos como infarto, ACV, muerte o sangrado. Se le autorizaba a los 3 meses a continuar con ticagrelor en monoterapia respecto de ticagrelor aspirina. Y el punto final primario de sangrado disminuyó significativamente con la monoterapia con ticagrelor. Cuando comparamos todos los estudios, el sangrado mayor, se observa una disminución significativa siempre a favor de la terapia menor a 12 meses. Los resultados aquí son homogéneos, con lo cual parecería ser un argumento sólido para deponer a favor de esta estrategia. Por otra parte, nos preguntamos, ¿aumentan los eventos isquémicos? Para responder esta pregunta, acudimos al estudio SMART y Smart Choice, que en su endpoint primario incluyeron un endpoint primario isquémico de mortalidad total, infarto o ACV.
El SMART Date incluyó todos sus pacientes con síndrome coronario agudo y la doble integración duró 6 versus 12 meses, mientras que en el SMART Choice fue de 3 meses. A diferencia en el SMART Date, continuaban con monoterapia con aspirina, mientras que en el SMART Choice principalmente con clopidogrel. Y lo que se observó es que no hubo diferencia en el punto final primario de mortalidad, infarto y ACV. Sin embargo, en el SMART Date se observó aumento del infarto de miocardio en el grupo de doble antiagregación de 6 meses de duración, es decir, aquellos pacientes que habían continuado con monoterapia con aspirina. Cuando analizamos el infarto de miocardio en todos los pacientes, observamos que el único estudio que presenta diferencia significativa en contra de la duración de 12 meses es el estudio SMART, con lo cual aumentan los eventos isquémicos. Parecería ser que el síndrome coronario agudo y monoterapia con aspirina, sí. Por último, ¿cómo interpretar el punto final combinado de eventos adversos clínicos netos? En el estudio TAICO, que incluyó en su totalidad pacientes con síndrome coronario agudo y se los aleatorizó a aspirina y ticagrelor por 3 meses, continuando en monoterapia con ticagrelor versus la estrategia tradicional de aspirina y ticagrelor 3 meses, estos pacientes con síndrome coronario agudo presentaban un endpoint primario de eventos adversos clínicos netos, que incluye eventos de sangrado mayor, así como eventos isquémicos, como muerte por todas las causas, infarto, trombosis del stent, ACV y revascularización del vaso tratado. Se observó disminución de este punto combinado de eventos adversos, sin embargo, a expensas de sangrado sin diferencia en los eventos isquémicos. Se publicó un metaanálisis este año que corrobora el análisis que veníamos desarrollando. Disminuye de manera consistente el sangrado a favor de una terapia menor a 12 meses, mientras que habría una tendencia a favor en los eventos isquémicos. Este es otro metaanálisis también publicado que valoró mortalidad y que corrobora lo del metaanálisis anterior. Aquí habría una tendencia en la mortalidad a favor de una terapia reducida. En un análisis post-hoc del estudio TAICO en el subgrupo de síndrome coronario con elevación del ST, se analizó a los pacientes que presentaban alto riesgo de sangrado, es decir, un PRECISIGN mayor a 25. Y lo que se observó en estos pacientes es una reducción significativa a favor de utilizar la monoterapia con ticagrelor en este grupo. Mientras que contrapartida, cuando se analizaron los pacientes sometidos a angioplastia compleja, es decir, de 3 vasos, tronco coronario izquierda, bifurcación, se observó una tendencia a favor de continuar 12 meses sin una P estadísticamente significativa. Con lo cual debemos encontrar el beneficio clínico neto de nuestros pacientes, entre la isquemia y el sangrado. El PRECISIGN Score nos ayuda a seleccionar este grupo donde se pierde el beneficio isquémico en los pacientes de alto riesgo, sobre todo cuando se utiliza doble antiagregación más de 12 meses. Ya en la guía de revascularización del año 2018, para angina crónica estable se propone un tiempo menor de antiagregación a 12 meses, mientras que en síndromes coronarios agudos, tanto con o sin elevación del segmento ST, solamente se propone reducir a menos de 12 meses en los pacientes con alto riesgo de sangrado. En la guía publicada en este año, se observa que también se disminuye la doble antiagregación plaquetaria a 1 mes con aspirina y clopidogrel en pacientes con muy alto riesgo, a 3 meses en pacientes de alto riesgo, y solamente se propone como una terapia válida de aspirina y ticagrelor a los pacientes de bajo riesgo con una duración a 3 meses. De esta manera, habría una conclusión de la evidencia, donde observamos que estos pacientes estudiados tenían diseños abiertos en los estudios, tenían bajo número de pacientes exceptuando Global Leaders y Twilight. Incluyen pacientes con distinto riesgo isquémico, tanto síndrome coronario agudo como angina crónica. Por otra parte, se excluyeron pacientes con elevado riesgo de sangrado, y todas estas conclusiones las obtenimos de puntos finales secundarios, con distintos tiempos de duración.
Los estudios que tuvieron diseño de no inferioridad, cuando tienen puntos finales combinados de isquemia y de sangrado, dificultan la interpretación. Por otra parte, la doble integración menos de 12 meses se asoció a menor sangrado, con similares eventos isquémicos y sin impacto en la mortalidad. Con lo cual, las interpretaciones de estos análisis deberían servir como hipótesis para confirmar en estudios de mayor rigurosidad metodológica. Con lo cual podríamos decir que no se dispone de evidencia robusta para recomendar esta práctica. Sin embargo, no quiero eludir la pregunta y una conclusión personal, tener presente que se utilizó angioplastia con DES de segunda generación, que los resultados sí eran homogéneos en disminución de sangrado, y que podríamos decir que los pacientes con riesgo de sangrado elevado, precisa y mayor a 25, sería preferible una doble integración disminuida, 1 o 3 meses, y continuar monoterapia con un inhibidor P2 y 12 distinto a la aspirina. Por otra parte, la elección del antiplaquetario deberá ser individualizada entre clopidogrel y ticagrelor, y que los pacientes que tienen riesgo de sangrado no elevado, podríamos decidir la necesidad de continuar 12 meses en función del riesgo isquémico, debido a si la angioplastia fue compleja o al DAP score, y esto podríamos calcularlo a los 3 meses. Muchas gracias por su atención.